Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, un programa cargado de un contenido muy interesante. Las noticias en el plano migratorio, el panorama económico, pero además, en la entrevista central traemos una entrevista muy interesante sobre los últimos acontecimientos de lo que es las elecciones en Estados Unidos. Así que mantenga la sintonía y permanezca en su programa Conociendo Otras Fronteras. Y ahora, el análisis con José Luis Morillo Frías. En el análisis de hoy estaremos viendo lo que está pasando en el mundo. Definitivamente que el mundo está involucionando, así como suena, aunque pareciera muy duro lo que estamos diciendo, pero la manera en cómo camina el mundo no solamente nos preocupa a nosotros, sino que ya ha sido parte de un reclamo de muchas figuras internacionales. Recientemente, el gran cantautor español Joan Manuel Serrat, en los premios Princesa de Asturias, acabó de hacer un señalamiento importante a cómo anda el mundo e indicó que el mundo ha ido evolucionando de una manera tan terrible que ya lo que fue en un momento valores importantes como la justicia, como la libertad, como la democracia, hoy en día están en tela de juicio porque se refiere al manejo que han estado teniendo muchos de los gobernantes que dirigen los países del mundo. Y esto es porque ni existe un interés de promover la justicia, ni existe un compromiso con la libertad, pero mucho menos con preservar la democracia. Y esto simplemente cuando hacemos una mirada de cómo anda el mundo, de los acontecimientos que se han estado suscitando en los últimos años, nos dice que definitivamente las cosas no andan bien. Y eso basta con ver la crisis que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania, que pareciera que nunca va a terminar, porque los grandes intereses involucrados en esta guerra, que están impulsados y encaminados por Estados Unidos y por muchos de los países europeos, son los que sostienen y mantienen viva una guerra que no tiene sentido, una guerra que lo único que pudiéramos decir que ha afectado al mundo y que es la responsable número uno de la gran inflación que vive la humanidad. Esta inflación que se come los recursos de la clase media, esa inflación que genera mayor pobreza a nivel mundial, esa inflación que no permite que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Y cuando nos vamos a Medio Oriente, vemos cómo una guerra que comienza a tomar cuerpo y comienza a generar la integración de otros países de Medio Oriente, como en este caso Irán, el caso del Líbano, algo que empezó con unas diferencias históricas que radican entre Israel y Palestina, ha comenzado ya a integrar otros países y que amenaza con que eso se pueda convertir en una guerra regional. Esto ante los ojos de Naciones Unidas, que en palabras del propio secretario general de Naciones Unidas, ha condenado de manera reiterativa lo que está pasando allí. Ha dicho que estamos hablando de un genocidio porque no se puede hablar de una diferencia real, de un conflicto entre dos naciones totalmente diferentes desde el punto de vista del peso militar que tiene Israel ante Palestina, y además porque quienes están sirviendo de escudo humano es la población civil, que nada tiene que ver con lo que pueda provocar Hamás, que ha estado al frente de estos conflictos históricos con Israel. Esta situación ha hecho que incluso el presidente Macron de Francia haya llamado a que se limiten la entrega y la venta de armas a Israel. El mismo Pedro Sánchez, también de España, hizo también una crítica contundente a este proceso y a esta situación se ha manifestado tanto el presidente Lula como el propio presidente Boric de Chile, porque definitivamente lo que está sucediendo allí no puede continuar, porque estamos ante una masacre que
amenaza con la exterminación del pueblo palestino, y en este momento ha integrado también a un país como el Líbano, que tiene tantas situaciones económicas y que vive en una situación permanente de debilidad y de golpeo sistemático a una población que se empobrece todos los días. Pero cuando nos vamos a África, vemos que los conflictos en África continúan. Estos conflictos tribales que son provocados por esas grandes transnacionales que buscan explotar los recursos minerales que allí abundan en este país. Es el continente más pobre del mundo. Sin embargo, es uno de los continentes con mayores riquezas minerales que no son traducidas en el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan este continente. La realidad, todos sabemos, son riquezas que son extraídas para llevarla a Occidente, para llevarla a las grandes naciones del mundo, y estas riquezas no se reflejan en la realidad de las personas que viven en África. Por eso, cuando escuchamos a estos grupos extremistas de derecha en los países de Europa o en Estados Unidos criticando y condenando las migraciones, quisiéramos llorar por no reírnos por la ridiculez que implica todo esto, porque estas migraciones son movidas por esa explotación masiva que se tiene en estos países de la riqueza que no se queda dentro de ellos, y es lo que hace que se genere tanta pobreza y que la gente tenga que salir a arriesgar su vida a través del mar para poder llegar a suelos europeos, o en el caso de América Latina, para poder llegar a suelos norteamericanos y tratar de buscar el sueño americano. La realidad de por qué este mundo sigue involucionando nos lo explica también un gran catedrático italiano. Estamos hablando de Guido Alfani, que nos dice que esa condición, esa responsabilidad social que tienen los ricos ha cambiado de una manera exorbitante cuando estamos hoy en día ante unos ricos que primero quieren muchas excepciones fiscales, pero que segundo no quieren pagar impuestos, y que lo que se han sometido es a generar grandes modificaciones de los sistemas impositivos del mundo para pagar menos impuestos y poder tener mayores ganancias. Hoy en día podemos ver a grandes figuras como Elon Musk, el dueño de X, que comienza a señalar que él está a favor de Donald Trump y comienza a incidir dentro de la política norteamericana, algo que era muy poca forma se podía percibir esto en años anteriores, que los ricos estuvieran tratando de incidir en las elecciones de cualquier país del mundo. Y hoy esas grandes fortunas que se han hecho sobre la base de los grandes privilegios que tienen por los sistemas tributarios que tienen en la mayoría de los países del mundo, sirven para financiar campañas de candidatos de extrema derecha, de candidatos que promueven el odio hacia los migrantes, como el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Pero además, hoy en día también se comienzan a caer los paradigmas. Antes, las diferencias ideológicas permitían tener candidatos que estuvieran al nivel de lo que las personas estaban esperando. Hoy en día tenemos en Estados Unidos unas elecciones que, ante los ojos del mundo, ambos candidatos no gozan definitivamente de esas grandes virtudes en las cuales se pueda confiar para tratar de preservar la estabilidad del mundo. Un Donald Trump con un discurso cargado de odio hacia los migrantes, pero también un discurso que busca cerrar totalmente la economía de Estados Unidos hacia nivel internacional. Pero tenemos una Kamala Harris que plantea seguir y continuar con esa política exterior norteamericana, una política basada en la guerra, en la intervención, y que propicia preservar y mantener ese conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, que para muchos hace rato que debió de haber concluido, pero Estados Unidos considera, y sobre todo la gestión de Biden, que es la misma que estaría encaminando Kamala Harris, entiende que de la única manera que se debe de parar este conflicto es en el caso que Rusia decida deponer las armas, cosa que no va a pasar y que no va a suceder. Por lo tanto, lo que se prevé es que el conflicto continúe más allá. La realidad es, señores, que el mundo sigue involucionando. Hoy en día, el 1% de la población mundial, de acuerdo a los informes de Oxfam, mantiene el 43% de toda la riqueza que se maneja. Esto es lo que nos explica a nosotros con mucha claridad
¿Por qué tanta desigualdad social? ¿Por qué tanta migración de personas tratando de buscar la forma de conseguir una mejor calidad de vida? Y ahí se expresa cada uno de estos procesos. Lo que vemos es que ya hoy en día no importa el tipo de candidato que sea, no importa los valores que promueve este candidato, sino lo que importa definitivamente es los recursos que respalden este candidato. Y por eso coincidimos plenamente con lo que mencionaba Joan Manuel Serrat, que los valores de la democracia, de la justicia y la libertad en el mundo están involucionando. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los Juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Bueno, señores, en el día de hoy, en la entrevista central, tenemos unos invitados de lujo, personas con mucha experiencia en el ámbito político, pero sobre todo grandes conocedores de la realidad norteamericana, y estamos en la etapa de cierre, donde ya se aproximan las elecciones de Estados Unidos, y por eso, en la entrevista central del día de hoy, estaremos analizando las elecciones de Estados Unidos. Kamala Harris, Donald Trump, son las dos figuras que principalmente están navegando en el espectro político de esta gran nación de Norteamérica. Bienvenido, estimado Marcos Moore, Estel Castillo. Este es su programa Conociendo Otras Fronteras. Muchísimas gracias, Morillo. Un placer para mí estar aquí y compartir con una amiga también en muchos aspectos, en la política, en la parte laboral, que es la amiga Castillo, que está aquí, Estel Castillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Para mí un enorme placer estar en tu programa, poder analizar conjuntamente con Marcos Moore este nuevo panorama que tenemos, que son las elecciones en Estados Unidos, que pienso que en este momento de la historia política van a marcar un referente importante a nivel mundial. Usted sabe que voy a empezar inmediatamente por tu lado, tomándote la palabra. Para muchos expertos en la materia, ciertamente que señalan que es un momento histórico para Estados Unidos, porque por primera vez en mucho tiempo unas elecciones habían sido tan reñidas, no es que no se ha dado en otro momento, pero reñida en cuanto a las condiciones de los candidatos, donde todo el escenario político indica que ambos candidatos tienen muchas debilidades y no se ventila así como tal un candidato que tú puedas decir de los dos que tenga esos grandes atributos que aportar, sobre todo cuando una de las cosas que más se ha estado cuestionando en estos tiempos es la situación económica que vive Estados Unidos. Entonces, me gustaría inmediatamente empezar por Esther, no porque sea la dama del equipo, sino porque además es una gran conocedora también de estos temas. Entonces, ¿qué te parece estos dos candidatos? ¿Cuál es tu percepción sobre los mismos? Mira, yo pienso que los dos candidatos tienen sus potencialidades y tienen sus debilidades. Por ejemplo, podríamos aquí analizar el potencial de Kamala Harris, qué hizo cuando fue fiscal, qué hizo cuando fue senadora, cuáles son sus planes y proyectos a futuro con los Estados Unidos, además de cuál es su enfoque
después de la pandemia en la política estadounidense. Podemos analizar también de Donald Trump, que es un expresidente que tiene una experiencia ya de gobernar los Estados Unidos y que tiene unos referentes positivos y unos referentes negativos para el país. Llámese la retórica que ha tenido en relación a la economía, en relación a la guerra, en relación a la política de seguridad fronteriza, hacen que Donald Trump haya avanzado un poco. Sin embargo, si lo comparamos con la gestión de su gobierno anterior, vemos que es prácticamente una retórica, porque los cambios no fueron tan fundamentales cuando él fue presidente. Marcos, yo creo que tú tienes mucho que decirnos, sobre todo tienes una visión bastante acabada de la realidad norteamericana. Primero, viviste en Estados Unidos muchos años, tuviste la oportunidad de vivir el gobierno de Donald Trump y también has tenido la oportunidad de ver lo que han estado haciendo los demócratas. Entonces, sería interesante que podamos ver también tu mirada sobre estos dos candidatos. Así es, viví en esa sociedad muchos años, como tú dices, fui un ciudadano que participó de las relaciones económicas en Estados Unidos, viví su mandato y conoce ya esa sociedad, cómo se va a manejar Donald Trump de llegar a ser presidente de nuevo. Pero también hay unas aristas que son interesantes. Donald Trump en este momento tiene 79 años de edad. Es el político norteamericano, pues antes decíamos que era un empresario, ahora decimos que es un político, porque no tiene una trayectoria anterior, de mayor edad que aspira a la presidencia de la República. La 22ª enmienda que se le hizo a la Constitución de los Estados Unidos dice que son 2 mandatos y no más, pero en este caso específicamente hay algo sumamente interesante. Es la primera vez que un expresidente aspira por segunda vez luego de haber perdido unas elecciones generales. Desde el 1945 posiblemente no se había dado un caso como ese y podría servir como referencia histórica el caso de que George Bush y Jimmy Carter perdieron ambos las elecciones generales y no se presentaron nunca más. Pero todavía hay un elemento comparativo aún mucho más interesante. Es la primera vez que un partido, por tercera vez consecutiva, sin haber un periodo por el medio, propone como candidato a la presidencia, en este caso el Partido Republicano, a la misma persona, Donald Trump. Hay que reconocer que su personalidad es una personalidad desde el punto del liderazgo bastante imponente. No le ha afectado en nada las críticas a las partes negativas a las que, por ejemplo, se refería Esther, de las acusaciones formales en los tribunales de los Estados Unidos, ni tampoco le ha afectado el no haber declarado nunca, ni cuando fue presidente, ni ahora que es candidato, una declaración de impuestos como elige la ley en los Estados Unidos para usted ser candidato. De hecho, en República Dominicana tenemos esa premisa de que un funcionario público de alto nivel debe de presentar un estado, una declaración de ingresos de lo que se supone que es su patrimonio personal para hacer los análisis comparativos de antes y después. Entonces, Donald Trump es una figura imponente dentro de la política norteamericana y se ha impuesto con un discurso fuerte, duro, contra la inmigración ilegal, contra aspectos de la economía y la forma en la que el Partido Demócrata ha hecho las políticas públicas en los Estados Unidos y la forma de cómo él entiende que deben de ser resueltos los conflictos internacionales, precisamente, específicamente en el caso de Medio Oriente, donde ha hecho unas declaraciones que mucha gente la ve con ojeriza, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, bueno, cuando yo sea presidente, en un día yo voy a acabar la guerra de Israel en el Medio Oriente, pero bueno, no dice cómo lo va a hacer. También habían otras promesas que cuando fue presidente de los Estados Unidos le prometió a la sociedad norteamericana, como por ejemplo era el caso de las fronteras. Él es precursor de las fronteras cerradas, de los espacios cerrados, y realmente hay que reconocer que igual que en República Dominicana, Estados Unidos tiene un problema grave con la inmigración que viene de hace muchos años, recordando también
sin menospreciar que la sociedad norteamericana en su formación intrínseca está hecha en base a inmigrantes. Pero ya haciendo un análisis comparativo con Kamala Harris, que es una excelente candidata, y digo que es una excelente candidata porque va a haber, independientemente de quién gane estas elecciones, va a haber un punto trascendental. Si gana Donald Trump, pues será la primera vez que un presidente de la edad que él tiene llega a la presidencia de la República, pero también sería el caso de que una mujer negra, por demás, que aspire a esa posición, logre ganar estas elecciones generales. Mira, interesante lo que tú planteas, Marco, igualmente que lo que ha planteado Esther sobre este proceso de los dos candidatos, un poquito mirando su trayectoria. En el caso de Donald Trump ya fue presidente, se conoció lo que hizo en su momento y que muchas de las promesas, como bien señalan ustedes, muchas no se lograron cumplir. Lo que sí me gustaría, luego de ver un poco los perfiles, como ustedes lo han señalado, es que podamos ir por cada uno de los aspectos que forman parte de su programa de gobierno. Y me refiero, hay cuatro temas que han sido, si se quiere, los que más resaltan en los programas de gobierno de estos dos candidatos. Uno tiene que ver con el aspecto de la economía, y ahí me gustaría que podamos ver cómo estuvo la economía en el gobierno de Trump y viceversa ahora en el gobierno de Biden, donde conciencialmente Kamala Harris es vicepresidenta. El otro aspecto que pudiéramos analizar es la misma visión de los migrantes, que es una de las fortalezas que promueve el Partido Republicano y que incluso en un momento los demócratas se veían muy pro, pero después en los últimos días el discurso de Kamala ha sido un poco patinando en cuanto a eso. ¿Cuál es la visión que ustedes ven en ese sentido? Y por último, la parte que está vinculada específicamente a todo el tema institucional. Entiéndase lo que ha sucedido con el tema del aborto, lo que ha estado vinculado a la misma cuestión, el mismo cuestionamiento de los procesos legales en los que Donald Trump se ha involucrado. Si eso de una manera u otra, en el caso de Trump, lograr ganar la presidencia, no estaría afectando la institucionalidad de este gran país que ha servido como modelo de Occidente en cuanto al fortalecimiento de los sistemas democráticos. Entonces, no sé si Marcos, empezamos con Marcos y después nos vamos con Esther. Bueno, la democracia norteamericana es la más vieja del mundo, se podría decir. Estados Unidos tiene procesos democráticos ininterrumpidos que se mantienen hasta el día de hoy. Y la economía norteamericana no depende necesariamente de la visión de un presidente. Exacto. Es una visión muy diferente a la visión latinoamericana que nosotros practicamos en esta parte del mundo. Los Estados Unidos tienen propósitos a largo plazo y el presidente básicamente sí tiene mucha fuerza y mucha influencia en la toma de decisiones, pero no es quien decide definitivamente lo que va a pasar en esa sociedad. El Congreso norteamericano tiene una fuerza descomunal y es quien decide cómo se hacen las cosas. También hay que ver esa parte, cómo tendría Donald Trump, si ganase las elecciones generales, un Congreso si le va a hacer a su favor, si le va a hacer en contra. Y hay que recordar con tristeza inclusive en la democracia norteamericana cuando se dan los cierres por asuntos económicos, en donde la nómina pública y muchísimos aspectos sociales muchas veces se quedan en el aire porque no pasan en el Congreso ciertas leyes y ciertas medidas. Entonces, la sociedad norteamericana, es una sociedad fuerte, una sociedad que se caracteriza por ser inclusive el equilibrio del resto de la humanidad y de los restos de los países del mundo. Entonces, yo cuando viví en Estados Unidos recuerdo, por ejemplo, y esto lo voy a decir de manera casi jocosa, que cuando Donald Trump, que llegó en una época en que le fue muy difícil gobernar porque fue en medio de la pandemia, él hizo las famosas ayudas económicas. Yo recibí, por vivir en esa época en Estados Unidos, una ayuda que lo recibieron todos los ciudadanos norteamericanos, los residentes y hasta los ilegales.
se les llegó un cheque de $2.000, $1.700, $1.800, que era para rehabilitar y reestructurar de nuevo la economía norteamericana, que cayó en recesión fruto del aislamiento de toda la gente en sus respectivas casas y el detener las estructuras económicas del país. Pero yo entiendo que, visto desde la perspectiva actual, el pueblo norteamericano puede esperar que en una coyuntura en la que Kamala Harris resulte presidenta, todo va a seguir igual. Va a ver lo que está pasando ahora, va a continuar posiblemente por un periodo un poquito más largo, lo que es la guerra en el Medio Oriente, porque definitivamente, históricamente, Israel y Estados Unidos han tenido políticas públicas y a nivel armamentístico comunes, y yo entiendo que la economía norteamericana va a seguir en la posición que está. Con Donald Trump hay más incertidumbre porque él ha anunciado medidas que son muy drásticas, son muy dramáticas, y que el resultado a la hora de implementarse en la sociedad norteamericana no se sabe cuál sería el resultado. Eso vamos a dejarlo ahí por temas de tiempo y para poder desarrollar quizás otras áreas de estas elecciones, pero yo lo veo de esa manera. Con Kamala Harris va a haber lo mismo que está viendo ahora, que se está viendo ahora, pero con Donald Trump hay que esperar sorpresas, porque definitivamente tiene un lineamiento diferente, se maneja en la política de una manera diferente y por lo tanto el resultado va a ser diferente. ¿Qué tú piensas con relación a estos temas, la migración y el aspecto económico, que es una parte que tiene un peso muy importante? Tenemos que entender que la parte económica es una parte muy fundamental para los americanos. Los americanos quieren tener una economía estable, quieren tener el fortalecimiento de esta misma economía, y tal como dice Marcos, no depende del presidente de la República. Sí tiene mucha incidencia, pero va a depender de un Congreso que hay que ver la composición de ese Congreso, cómo quedaría quien gane las elecciones en el Congreso para poder presentar y que sean aprobados planes económicos importantes. También va a depender mucho de la política internacional que logre concitar quien gane las elecciones. Hay que entender que el desarrollo económico de los Estados Unidos depende mucho de las alianzas que se hacen a nivel internacional. De igual forma, hay que saber cómo estuvo la economía, ya haciendo comparación, cómo estuvo la economía en el gobierno de Donald Trump, que fue post pandemia, cómo estuvo la economía o cómo está actualmente la economía. Tal como dice Marcos, yo entiendo que la estabilidad económica que existe en este momento se va a mantener. Se va a mantener porque es una visión del presidente Biden, y que obviamente Kamala la va a seguir. En relación a los temas migratorios en Estados Unidos, sabemos, como ya sabemos, que Donald Trump habla de una política migratoria cerrada, que para los migrantes va a ser mucho más difícil su desarrollo, su desenvolvimiento en un gobierno de Donald Trump. Sin embargo, Kamala habla del apoyo al migrante, del apoyo a todas las naciones que existen, que conviven en los Estados Unidos. O sea, es un tema de visión de Estado de cada uno de ellos. Va a depender muchísimo de esas condiciones que estamos hablando en relación a cómo va a quedar la composición del Congreso y cómo se van a fortalecer las relaciones internacionales para el fortalecimiento de la economía estadounidense. Ustedes saben que ustedes mencionan varios aspectos interesantes que sería importante aprovechar para un poco medir el termómetro político de lo que pasa en Estados Unidos. Hemos hablado del tema económico, que ustedes señalan que tiene un peso importante en la sociedad norteamericana, pero inclinan su posición señalando que hay un sistema establecido que permite, independientemente del presidente que pueda estar en gobierno, permite que continúe la estabilidad económica. Pero me gustaría ver
siendo lo más objetivo posible, ¿cuál es la percepción que tiene la población norteamericana sobre estos dos candidatos? Sé que ustedes incluso, como grandes seguidores del contexto internacional, conocen bastante bien lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, y además que sé que han estado de visita recientemente, y eso le permite también tener una mirada mucho más cercana de lo que está pasando en Estados Unidos y de lo que la gente está pensando con mira a las elecciones que son el 5 de noviembre. Vamos a empezar con Esther. ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de estos candidatos? Realmente, ¿qué es lo que está pasando en el territorio norteamericano? ¿Quién se ventila con mayores posibilidades de ganar las elecciones? Bueno, en relación a las posibilidades, están muy reñidas. Las elecciones están sumamente reñidas. Al día de ayer que estaba visitando los Estados Unidos, la mayoría de las personas con las que hablé me decían: aquí no se sabe. Aquí no se sabe, está muy reñido el panorama. Entendemos que por el tema de las líneas estratégicas de la campaña de Kamala Harris, pues ella lleva la delantera, porque obviamente ya el gobierno de Donald Trump es conocido por los americanos. Entonces, hablaba Marcos del tema de edad. Dio un cambio muy fuerte cuando, de ser uno de los candidatos más jóvenes en cursar las elecciones de los Estados Unidos, en este momento, si lo comparábamos con John Biden, pues surge una figura fresca, una figura mujer que está siendo referente político en los Estados Unidos, que viene de una preparación importante. Fue fiscal, fue senadora, es vicepresidenta, y aspirar a la presidencia, pues un eslabón que en Estados Unidos se ve cómodo para ella. Correcto. Yo entiendo que también hay que ir un poquito a la historia, ¿no?, de lo que es los Estados Unidos, que tiene un sistema electoral que mucha gente no entiende. En Estados Unidos, cuando Donald Trump asume la presidencia, él no gana el voto popular, es decir, la cantidad de votos que él sacó con relación a Hillary Clinton fue inferior, pero le dio la victoria la suma de lo que son los distritos en los Estados Unidos, de los que son los distritos, sí, eso mismo. Cada distrito, dependiendo de la cantidad de población y territorio, tiene una cantidad de votos, y la sumatoria de esos votos son los que definen quién es el futuro presidente de los Estados Unidos. Una especie de método de Hunt, bueno, que nosotros hemos utilizado ese sistema aquí, lo hemos asumido como una forma de buscar un equilibrio en el Congreso para que las diferentes fuerzas políticas tengan representación, que dicho sea de paso, no es el método de Hunt, sino el método Don't, pero lo hemos aplatanado. Pero allá también en los Estados Unidos hay un sistema parecido en donde el voto directo, el voto popular, no es quien define. Y eso mucha gente no lo entiende, pero es precisamente buscando que no sea solamente la voluntad absoluta de una población, sino también que todos se puedan manifestar de una manera diferente y que el consenso de la sociedad norteamericana sea quien defina el resultado de esas elecciones. Como decía anteriormente Esther, las elecciones en este momento están en un nivel en que las encuestas más confiables, en que las encuestas que tienen mayor precisión históricamente en las elecciones generales de los Estados Unidos, no dan un ganador en este momento. Ha sido una contienda muy corta, de apenas 100 y pico de días. Cuando Joe Biden decide no postularse a la presidencia de los Estados Unidos y Kamala el mismo día la asume y el partido demócrata la acepta y la coloca en la posición de ser la candidata presidencial sin pasar por los famosos caucus que se arman en los Estados Unidos y sin ir directamente a unas primarias que se ratificaron prácticamente por unanimidad. En prácticamente 106, 107 días, si no me equivoco, ya Kamala está peleando tú a tú con Donald Trump, que tiene un legado presidencial y que ya tuvo una primera oportunidad de dirigir los destinos de los Estados Unidos. Eso dice mucho de lo que la sociedad norteamericana piensa y cree con relación a lo que debe ser su destino, y llama la atención
sobre todo de que siempre se dijo que Estados Unidos no estaba preparada para que una mujer la gobernara. Sin embargo, aquí hay dos formas diferentes de gobernar, una ya conocida y otra que se proyecta cómo podría ser a partir de la gestión actual en la que Joe Biden ha sido presidente y de la cual Kamala Harris es su actual vicepresidenta. ¿Sabes que algo interesante que tú señalas, y Marcos, con lo que tú cierras tu comentario, y es que tú mencionas que en el caso de Kamala continuaría lo que ha sido la gestión de gobierno de Joe Biden. Pero en el discurso que ella ha reiterado, ha dicho que, si bien es cierto, ella forma parte de este gobierno, pero ella indica que ella realizará su propia forma de gobernar, que no necesariamente será igual a la de Biden. Y esto definitivamente quizás lo hace como una manera de distanciarse del actual gobierno, pero también quizás indicando que ella tendrá su propia visión de los procesos en lo que ella le tocará dirigir. Y ahí me gustaría entrar en algo que ya ustedes han mencionado de forma somera, y es la política exterior, que forma parte también de los temas importantes de esta campaña y que en cada uno de los debates, bueno, más que de los debates, de las entrevistas y discursos que ambos candidatos han tenido la oportunidad de expresar, han trazado su línea con relación a la política exterior. Sabemos que Estados Unidos tiene una política exterior muy definida, pero en la visión de Donald Trump, aparentemente esa visión pudiera hacer que cambie. Entonces ahí me gustaría, Esther, empezar contigo también, que me pudieras diferenciar las dos visiones, la de Kamala Harris con relación a la política exterior y la de Donald Trump. Y luego pasamos con Marco para que también pueda dar su punto de vista. La política exterior de los Estados Unidos ha sido una línea estratégica muy importante del desarrollo de esta nación. Obviamente Joe Biden ha mantenido una política exterior prudente, una política exterior pensada y que ha dado grandes resultados. Ha dado grandes resultados y yo entiendo que, como bien dice la candidata a la presidencia, ella tendrá un estilo propio. Aunque siga las líneas que dieron resultados en el gobierno de Joe Biden, ella tendrá su propia dinámica de política exterior. Yo siento que va a ser una política exterior más abierta, más empática con las naciones y que podrán verse mayores resultados porque ella tiene una visión más innovadora y más joven de lo que es la política exterior. Ha estado bien la política exterior en el gobierno de Biden, obviamente, que no podemos decir acá que ha sido perfecta, ha tenido sus falencias y justamente eso es lo que dice la candidata que tendría que cambiar cuando ella sea la presidenta. Bueno, desde mi punto de vista, totalmente de acuerdo contigo, Esther. Pero yo quisiera que la política norteamericana, en este caso, no importa cuál de los dos sea el que la sociedad norteamericana elija, tenga tres pilares fundamentales. El primer pilar es la guerra definitivamente de Israel, en donde debe de haber un cese al fuego de parte y parte, y donde la comunidad internacional, liderada por los Estados Unidos, de ser posible, pues coloquen a esta parte del mundo en una situación de diálogo, en donde se pueda llegar al fin del conflicto y luego la reconstrucción de ambos países. También me gustaría que en términos nacionales los Estados Unidos asuman el papel histórico que les corresponde como nación libre y soberana a la República Dominicana con relación al tema haitiano. El tema haitiano es un tema que debe de ser abordado por la comunidad internacional de manera particular y los Estados Unidos deben de asumirla también como parte de su compromiso a favor de la nación dominicana. También yo entiendo que la política internacional de los Estados Unidos debe de ampliar las ayudas, o sea, es una nación que gracias
a Dios, es una nación próspera y la solidaridad debe de expresarse en mayor cuantía en términos generales. Los países de África, en donde el hambre acaba y azota a gran parte de Nigeria, Kenia y de muchísimos países del África amada y soñada, pues debería de recibir más ayuda de los Estados Unidos, de los organismos internacionales y de que se pueda propiciar desde la política estadounidense una política de paz, de amor y de concordia entre las naciones hermanas. De todas formas, los Estados Unidos tienen una política clara. Siempre se ha dicho que los Estados Unidos no tiene, en términos generales, ni preferidos ni deferidos, sino intereses, y que cuando esos intereses chocan con ellos, pues entonces ellos van y los defienden. Pero independientemente de eso, nosotros debemos de recordar, para nuestra historia también, las invasiones del 16 y del 24, del 65, en donde pudieron pasar muchas cosas, pero definitivamente en el contexto histórico yo creo que fueron importantes, que hicieron sus aportes. Y esa política norteamericana, que se caracteriza muchas veces por ser bélica, según dicen muchos grupos, desde mi perspectiva, ha traído mucha paz en el mundo, independientemente de lo que digan los demás. Es un tema espinoso que uno podría tratarlo en otro programa, en donde ojalá que el compañero Morillo y yo estemos no en la posición en la que estamos, sino de panelistas los dos, y donde podamos defender esas posiciones. Así es que vamos a ver qué pasa en el futuro. No, gracias Marco, gracias Esther. Sí, vamos a sacar un espacio para que podamos tener un escenario más dinámico todavía y sigamos profundizando sobre estos temas de las relaciones internacionales y más enfocado en un gran país como Estados Unidos, que tiene muchas luces, tiene muchos aportes en la humanidad, así como también muchas críticas sobre acciones que también han afectado el curso del desarrollo de muchos países. Pero eso es parte de la historia, es parte de la dinámica del mundo. Y simplemente lo que me queda agradecerle por estas intervenciones tan puntuales y sobre todo tan certeras sobre la realidad de las elecciones en Estados Unidos, viendo las posiciones de ambos candidatos, conociendo los intereses que están involucrados en este proceso electoral que próximamente estará viviendo Estados Unidos el 5 de noviembre. Y está de más decirle que este programa es de ustedes y que ese debate, Marcos, que tú estás invitando, lo vamos a hacer y vamos a tratar de que Wiley también esté aquí y que tenga otro compañero para que podamos hacer mucho más ricas las opiniones. Así que gracias y señores, continuamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Los acontecimientos de las migraciones son parte de los temas que analizamos aquí en este programa. Y para eso tenemos la experta Erika Viola en un cruce legal. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. Bueno, pues en la tarde de hoy tenemos un interesante tema, pues como habíamos conversado en días pasados, inició el nuevo proceso con la Embajada de los Estados Unidos de América. A partir del 23 de septiembre, la Embajada Americana inició el nuevo procedimiento para las solicitudes de visado con el nuevo proveedor de servicios web. Ahora utilizamos un nuevo sistema virtual y también aplicamos de forma presencial en la Plaza San Bill, donde se encuentra ubicado el BAC de la Embajada Americana.
Estas novedades, aparte de estos cambios, pues tenemos que el sistema virtual ha cambiado. Tenemos cosas nuevas que la Embajada Americana ha tratado de implementar a los fines de poder actualizar y poder automatizar mejor las citas para visados, tanto de visitas de turismo como de visas de residencia. En ese sentido, entre las novedades que trae el nuevo sistema de la Embajada Americana, tenemos que el servicio de pago de impuestos para visa de turismo sigue siendo $185, pero cambió la tasa de cambio para este pago de impuestos. Ahora tenemos que pagar por 63 el dólar. Anteriormente el dólar estaba entre 60 y 61 pesos, entonces ahora está fijo por 63 pesos dominicanos el dólar. Esto implica un incremento de unos 400 pesos dominicanos en el servicio del visado. Asimismo, los usuarios que hayan programado una cita antes de entrar en vigencia el nuevo portal, tienen que actualizar este sistema, tienen que confirmar los datos en el nuevo portal. ¿Esto qué quiere decir? Que deben de vincular el sistema anterior, su perfil, con el portal nuevo, que ustedes lo verán en pantalla. Si usted no vincula su portal, su usuario, no podrá asistir a la Embajada Americana el día de su cita, tanto para toma de huella, toma de fotografía y la cita consular en la Embajada Americana. Asimismo, es bueno saber que aparte de esto, tenemos cambios para la entrega de pasaporte. Anteriormente, la Embajada Americana simplemente mandaba un correo notificando de que su pasaporte visado estaba listo para entrega. Usted se dirigía al mailbox que usted seleccionó para la entrega de su pasaporte. Ahora no, ahora usted tiene que agendar una cita en el sistema antes de ir a buscar el pasaporte. Si usted no tiene una cita, no será entregado su pasaporte en el lugar donde la embajada lo envió. Eso es importante que tomemos nota de este cambio, pues anteriormente usted iba sin cita a retirar su pasaporte visado. Entre otros cambios que podemos mencionar, antes de pagar los impuestos, para nosotros ir a la embajada a tomarnos las huellas y las fotografías, no podemos hacer la cita si no hay fechas disponibles. Es decir, usted tiene primero que agendar las fechas, las citas y luego pagar. Anteriormente, en el sistema viejo, usted podía agendar las citas y luego pagar. Ahora es inverso. Primero agendamos la cita y pagamos. Anteriormente, pagábamos y luego agendábamos las citas. Es importante que sepamos estos cambios, pues cuando usted se acerca a la embajada, si no está actualizado en este procedimiento, no puede aplicar al visado que esté solicitando en la embajada americana. Asimismo, recordar que el viejo sistema, aunque usted lo vea en el portal, en la web, no está disponible. Hay usuarios que se me han acercado comentándome por qué no puedo entrar a mi página web de la embajada americana, por qué no puedo renovar la cita, actualizarla. Este portal anterior no está disponible. Aunque usted lo vea en el sistema, ya tienen que migrar al nuevo portal de la embajada americana, que es de nombre ice.usvisa.info.com. En este portal es que ustedes van a agendar sus citas, tanto para visado de turismo como visa de residencia y entre otros. Es todo por hoy. Esperamos que estas informaciones sean de su utilidad para cualquier trámite que tengan en la Embajada Americana. Y nada, nos vemos en una próxima entrega de su segmento Un Cruce Legal. Bye, bye. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Que están en el contexto internacional son muy importantes en este programa. Y para eso tenemos el experto Orlan Joy en Panorama Económico. Buenas tardes, queridos y queridas amigas y amigos televidentes de Voz Media y de su programa Conociendo Otras Fronteras.
El día de hoy le traemos un panorama económico bastante interesante, con un análisis conciso pero bien nutrido para todos ustedes y esperamos que sea de su agrado. Vamos a comenzar entrando en materia. Nosotros vamos a analizar el día de hoy la cumbre de los BRICS a la luz y a raíz de las elecciones en Estados Unidos, enfocándonos en el escenario más probable de que, acorde a las últimas encuestas, de que el ganador sea el presidente Donald Trump, en ese sentido. Veamos entonces qué ha pasado. En esta cumbre que ustedes saben que sucedió la semana antepasada, tenemos bastantes aristas que agarrar, pero vamos a enfocarnos en dos puntos fundamentales. Uno es su importancia geoeconómica mundial, actualidad, futuro. Y por el otro lado tenemos lo que es su importancia política, que para los fines de este video vamos a estar haciendo un poco omisión en este caso, porque realmente el tiempo no nos daría. Pero ya entrando en materia tenemos lo siguiente. Primero, los BRICS en esta cumbre se han lucido bastante con una participación interesante de países no miembros ni asociados, pero sí con interés de hacerlo. Entonces, tenemos entre esos países que sorprendieron, como lo que es Turquía. Sorprende y no sorprende, puesto que Turquía obviamente sabemos que siempre está en todos los movimientos geopolíticos importantes, tratando de ubicar su pequeño rincón dentro de esto, al fin de cuentas. Entonces, nosotros tenemos que hay dos enseñanzas principales. La primera es que de esta cumbre de los BRICS se sacó no lo que todos estaban esperando, que es la moneda BRICS, pero sí el sistema de pago BRICS Bridge, o mejor dicho, el puente BRICS, que es una alternativa al sistema de pago SWIFT que se utiliza a nivel mundial. República Dominicana utilizamos únicamente este sistema. Entonces, al final de cuentas, esta es una de las apostaciones, si se puede decir así, más importantes que han hecho en los últimos, vamos a decir, 20 años. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que permite a cada uno de esos países utilizar un tipo de cambio que no involucre al dólar, lo primero. Segundo, que sea algo más atractivo. Tercero, algo más seguro que las transacciones que tenemos actualmente, porque estará basado en blockchain. Ya luego podemos hacer otro video de cuáles son las ventajas económicas de utilizar la blockchain fuera de, obviamente, el mundo cripto. Pero aquí lo más esencial e importante es saber que la ventaja que trae absolutamente este sistema de pagos es de lo esencial. Lo segundo, a nivel geoeconómico importante, es la nueva forma de, vamos a decir, membresía que han aperturado los BRICS. Ya no se va a ser miembro per se, eso vamos a decir, no va a ser accionista, pero sí va a poder ser asociativo o socio de este grupo, lo cual le va a dar ciertos privilegios a nivel de intercambios comerciales, intercambios tecnológicos, conocimientos de todo lo que tiene que ser con avances en los sistemas de pago a nivel financiero y un sinnúmero de etcétera que podemos mencionar, que al final no daría tiempo para este mensaje que estamos mandando el día de hoy a través de este pequeño análisis. Pero lo más relevante de todo esto es poder entender detrás de eso también que hay una importante visión económica dentro del grupo, porque cada uno de esos grupos son importantes en todo lo que tiene que ver hidrocarburos, todo lo que tiene que ver materias primas, todo lo que tiene que ver también con avances tecnológicos como lo es China, por ejemplo, y la India también. Pero ya visto desde este punto de vista, ¿qué resulta de este grupo cuando en Estados Unidos se perfila que va a ganar el presidente Trump? Eso es muy sencillo, que podemos responderle en un minuto o menos, y es que básicamente permitiría la distribución más equitativa. Sería mucho mejor para el grupo BRICS que ganase Trump, porque a pesar de que eso traería una lucha con China, sí traería quizás ciertos beneficios para Rusia, lo cual empujaría al grupo a tener un poco más de equilibrio en este sentido. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente.
La opción actual que se nota que es una política de Estado en el país norteamericano es básicamente controlar económicamente a Europa, hacerla dependiente de los productos estadounidenses para poder empujar su industria. En cuanto a lo que se refiere los países que comercien con China, bueno, ya todos sabemos lo que es la política también de Estados Unidos, que es bastante interesante. Y ahí entra entonces Rusia, que ya quizás no se vería tan aislada por Estados Unidos durante por lo menos este cuatrenio próximo, permitiéndole así poder desarrollar y poder quizás restablecer ciertos lazos comerciales perdidos principalmente con el país estadounidense. Consideramos que hay muchos otros puntos que podríamos tocar, pero en estos pocos minutos que hemos podido dedicarle, esperamos que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Cualquier comentario, todo esto que obviamente los hacemos es bajo la lupa del análisis y lo que es el panorama real del futuro, el presente. En ese sentido, solamente terminar exhortando a República Dominicana que a raíz de todas estas situaciones pueda ir ubicando una brecha importante y que podamos solicitar ser socios también de los BRICS, pero sin perjudicar nuestras relaciones en nuestro continente. Hasta aquí lo dejamos todo. Esperamos que haya sido desahogado. No olviden, por favor, comentarnos en la caja de comentarios y dejarnos también sus preguntas, inquietudes en nuestras redes sociales para saber qué otros temas le interesaría o qué le gustaría que profundizáramos de este tema. La ciencia, la cultura, el conocimiento, la educación son parte de las curiosidades que siempre buscamos dar respuesta en este programa. Y para eso tenemos a Amalia Morillo en ¿Sabías qué? Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, les traigo un tema sumamente importante. A propósito del aniversario de la Constitución Dominicana, que se celebra cada 6 de noviembre, le hablaremos un poco de qué es ella y cuáles son sus importancias y características. La Constitución Dominicana es la ley suprema de la República Dominicana, estableciendo los derechos, deberes y el marco de organización del Estado. Promulgada por primera vez en el año 1844. Ha sido modificada en varias ocasiones para reflejar cambios sociales y políticos. La última gran reforma fue en el año 2010, cuando se añadieron derechos ambientales, sociales y de género. Una de las características clave que conlleva esta es la división de poderes, que se organizan en ejecutivos, legislativos y judiciales. También tienen los derechos fundamentales, que incluyen derechos a la salud, educación, igualdad y un ambiente saludable. La nacionalidad, que también define criterios de ciudadanía, siendo un tema relevante en relación con la migración haitiana. Y la Constitución es fundamental para la estabilidad y protección del derecho en el país, reflejando los valores y la evolución de la sociedad dominicana. La Constitución Dominicana es fundamental para la estabilidad política y social del país, ya que define las normas de convivencia y los límites del poder estatal. Además, sirve como base para el sistema judicial y como protección de los derechos de los ciudadanos. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy y, por supuesto, nos vemos en una próxima entrega. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, esperando que el contenido haya sido de su interés y que sobre todo contribuya al fortalecimiento de sus conocimientos. Así que le esperamos que nos sigan a través de las redes sociales de Conociendo Otras Fronteras, a través de este canal, Voz Media, y que además la sintonía sea el domingo a las 12 del mediodía.